Nunca imaginé que el amor de mi vida, el hombre con el que construí una familia, tenía un secreto tan devastador. Durante años, creí que nuestra vida era perfecta. Compartíamos risas, planes, abrazos antes de dormir. Pero un día, una llamada cambió todo. Una mujer, con voz temblorosa, preguntó por mi esposo. Al principio pensé que era una equivocación, hasta que dijo el nombre de nuestra hija. «¿La niña está bien?», preguntó. En ese momento, mi mundo se detuvo. No sabía quién era, pero ella conocía demasiado. Después de colgar, mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Decidí seguirlo. Lo que descubrí no solo me rompió el corazón, sino que encendió una furia que jamás había sentido. Él tenía otra casa, otra mujer, y 2 hijos más. Una vida paralela construida sobre mentiras. Lo observé desde la distancia. Vi cómo abrazaba a los niños, cómo besaba a esa mujer, con el mismo cariño con el que me trataba a mí. Sentí que me arrancaban el alma. No lloré, no grité, solo respiré profundo y me prometí algo. Esto no va a quedar así. Él no sabe con quién se metió. Yo me convertí en su peor error. Esa noche, actué como si nada hubiera pasado. Sonreí durante la cena, besé a mi hija antes de dormir, y cuando él me abrazó, sentí asco, pero también poder, porque tenía el control. El silencio se volvió mi mejor arma, y la calma, mi escudo. A la mañana siguiente, revisé cada movimiento suyo. Recogí pruebas, capturas de pantalla, mensajes, llamadas, fotos. Todo lo que necesitaba para derrumbar su castillo de mentiras. No era suficiente con descubrir la verdad. Yo iba a hacer que la verdad lo destruyera a él. Durante días, actué con normalidad, cocinaba, reía, vivía como si no supiera nada. Pero cada segundo, mi plan tomaba forma. Y cuando estuvo listo, cuando tuve en mis manos todo lo necesario, lo invité a cenar. Le preparé su plato favorito. Me puse el vestido que a él tanto le gustaba, y cuando todo estuvo servido, puse mi teléfono en la mesa y reproduje los audios. Su cara se desfiguró, su mano tembló, intentó hablar, pero no pudo. «Yo también tengo algo que decir», le dije. «Pero tú vas primero». El silencio fue eterno. En ese momento supe que lo había perdido todo. Pero yo acababa de recuperarme a mí misma. Y eso fue solo el comienzo. A partir de esa noche, me convertí en una estratega. Cada paso que di, cada palabra que dije, tenía un propósito. Comencé a reunir aliados silenciosos. Su jefe, mis amigas, incluso su madre. Todos merecían saber la verdad. Y mientras más personas lo descubrían, más se desmoronaba su mundo. No necesitaba levantar la voz. La verdad hablaba por mí. Pero eso no era suficiente. Necesitaba ver su caída. No solo quería venganza, quería justicia. No solo por mí, sino por cada mentira, cada beso compartido en secreto, cada cumpleaños que fingió celebrar. Todo debía salir a la luz. Comencé por sus finanzas. Sabía más de lo que él creía. Tenía acceso a sus cuentas, conocía sus movimientos, sus horarios, sus escondites. No había nada en su vida que no pudiera desarmar. Y poco a poco, fui quitándole todo lo que amaba, incluyéndome a mí. Él pensaba que yo iba a perdonarlo, que con un ramo de flores o unas palabras bonitas iba a borrar años de mentiras. Pero ya era tarde. La mujer que él conocía, la que confiaba, la que lo amaba ciegamente, ya no existía. Empecé a reconstruir mi vida en silencio. Me enfoqué en mi hija, en mi trabajo, en recuperar mi autoestima. Cada día me sentía más fuerte, más segura. Y mientras él trataba de recuperar el control, yo ya no jugaba a ese juego. Él era solo una sombra en mi pasado. Un día, su otra mujer me llamó. Quería saber por qué él había desaparecido de su casa sin decir nada. No sentí pena por ella. Sentí justicia. Le conté todo. Le mandé las pruebas. Le mostré la verdad sin filtros. Al otro lado del teléfono, ella sollozaba. Y por primera vez, entendí que yo no había sido la única víctima. Ambas fuimos utilizadas, manipuladas, engañadas. Pero a diferencia de ella, yo ya no lloraba. Yo había decidido no ser una víctima más. Y ese día, sin decir una palabra más,
Colgué el teléfono y me sentí libre. Desde entonces, no he vuelto a mirar atrás. Porque mi historia no termina en una traición. Mi historia comienza con una verdad. Y esa verdad, aunque dolorosa, me salvó. Hoy camino con la frente en alto. Porque lo perdí todo. Y aún así, gané lo más importante, a mí misma. Después de todo lo que había pasado, pensé que ya no podía sorprenderme. Pero estaba equivocada. Lo peor aún no había llegado. Una semana después de exponerlo, recibí una carta. No era un mensaje electrónico, ni una nota anónima. Era una carta escrita a mano, con tinta negra y una caligrafía que reconocí de inmediato. Su madre. No esperaba apoyo de ella, pero tampoco imaginé lo que estaba por leer. En lugar de consolarme o expresar vergüenza, me culpaba por lo ocurrido. Decía que yo había descuidado a su hijo, que una mujer de verdad mantenía a su hombre en casa, que yo había fallado como esposa. Cada línea me incendiaba más el pecho. Durante años, yo la recibí en mi casa, cociné para ella, cuidé de su nieta cuando estaba enferma, y ahora me escribía como si yo hubiera destruido su familia. No respondí, no merecía mi energía, pero tomé una decisión. Esa mujer no volvería a ver a mi hija. Lo hablé con mi abogado, lo documenté todo, incluso los insultos escritos en esa carta, porque ya no actuaba con impulso, sino con estrategia. Y si querían guerra, la tendrían. Mientras tanto, él intentaba acercarse. Me dejaba flores en la puerta, mensajes de voz por la noche, regalos para nuestra hija. Pero yo ya no era la misma. La herida que él había dejado era profunda, sí, pero también se había convertido en mi mayor escudo. Un día apareció en la escuela de nuestra hija. Intentó hablar conmigo delante de otros padres. Me dijo que me amaba, que estaba dispuesto a cambiar, que haría cualquier cosa por recuperar lo que teníamos. Yo lo miré fijamente y solo respondí una cosa. Tú ya no formas parte de esta historia. La directora lo acompañó hasta la salida. Algunos padres murmuraban. Me sentí expuesta, pero también firme, porque no me quebré, no lloré, no cedí, y eso fue una victoria. Esa noche, me senté frente al espejo. Me miré a los ojos durante varios minutos. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí orgullosa de la mujer que veía. No era perfecta. Tenía cicatrices, pero estaba de pie. Y eso era suficiente para seguir. Decidí escribir, contar mi historia, porque sabía que no era la única, que muchas habían pasado por algo similar y callaban por miedo, por vergüenza, por presión social. Yo no quería callar más. Quería transformar mi dolor en algo útil, en algo que pudiera sanar a otras. Y así lo hice. Publiqué un artículo. Recibí cientos de mensajes. Mujeres, jóvenes, incluso hombres, agradeciendo mi valentía. Algunos me contaban sus historias. Otros simplemente me decían, gracias por hablar por mí. Ahí entendí que mi historia ya no me pertenecía solo a mí. Era una voz para quienes aún no podían hablar. Y eso, de alguna manera, también me sanaba. Pero no todos estaban contentos con mi decisión. Empecé a recibir mensajes anónimos. Algunos ofensivos, otros simplemente perturbadores. Sabía que venían de su entorno. Gente que no aceptaba que una mujer se levantara, hablara y actuara con firmeza. Pero no me detuve. Cada mensaje era una prueba más de que iba por el camino correcto. Una tarde, mientras recogía a mi hija del colegio, noté un auto desconocido siguiéndonos. No dije nada. No mostré miedo. Pero esa noche, cambié todas las cerraduras y reforcé la seguridad de mi casa. También instalé cámaras. Ya no era ingenua. Sabía que cuando alguien pierde el control, es capaz de cualquier cosa. Fui a la policía. No presenté una denuncia formal, pero sí dejé un aviso, con nombres, fechas y copias de los mensajes. No quería ser otra estadística. No iba a permitir que me intimidaran por contar mi verdad. Una semana después, él me llamó desde un número oculto. Esta vez no rogaba, amenazaba. Me culpaba de destruir su reputación, su trabajo, su familia. Dijo que si no dejaba de hablar, iba a arrepentirme. Grabé todo. No colgué. Lo dejé hablar. Y cuando terminó, solo dije, gracias por darme una prueba más. Esa grabación fue directa al abogado, a la policía y a su madre.
Fue entonces cuando todo se volcó a mi favor. Finalmente, la justicia empezó a moverse. El juez le prohibió acercarse a mí y a nuestra hija, y aunque algunos aún me miraban con juicio, la mayoría empezó a respetar mi valor. No era venganza, era protección, era justicia, era dignidad, y sobre todo, era el derecho a sanar sin miedo. Y así, en medio del caos, encontré paz. Porque a pesar de todo el ruido exterior, mi interior estaba en silencio, y en ese silencio, descubrí mi nueva versión, más fuerte, más libre, más viva que nunca. Después de la orden del juez, pensé que al fin tendría un respiro. Pero la tranquilidad fue breve. Él empezó a usar a otras personas para intentar llegar a mí. Amigos en común, familiares lejanos, incluso antiguos compañeros de trabajo, todos venían con el mismo discurso, que lo perdonara, que lo dejara ver a su hija, que no fuera tan dura. Pero yo ya había aprendido que ser firme no era ser cruel, era proteger lo que quedaba de mi mundo. Mi hija me preguntó una noche: «Papá ya no me quiere». Su voz era tan inocente que sentí que el alma se me partía. La abracé fuerte, conteniendo las lágrimas. Le dije que su papá la quería, pero que a veces los adultos cometen errores que duelen. No era justo cargarla con verdades que aún no podía entender, pero tampoco iba a mentirle. Decidí llevarla a terapia. Sabía que no podía hacerlo todo sola. Ella también merecía sanar. Los primeros días fueron difíciles. Tenía pesadillas, se despertaba llorando, se sentía confundida. Pero con el tiempo, comenzó a dibujar, a reír, a hablar sin miedo. Poco a poco, estaba volviendo a ser una niña feliz. Y yo, a través de ella, también me reconstruía. Un día recibí un sobre grande en casa. No tenía remitente. Dentro había fotos mías, caminando con mi hija, saliendo del supermercado, hablando con amigas. Fotos tomadas sin que yo lo supiera. Me temblaron las manos. Sentí miedo, pero también rabia. Era una invasión, un intento de intimidación, y no lo iba a permitir. Fui directo a la comisaría. Esta vez sí presenté denuncia. Llevé las fotos, los mensajes anteriores, la grabación de la llamada. Todo. Sabía que la justicia era lenta, pero ya no iba a esperar a que algo peor pasara. Tenía que actuar antes de que el daño fuera irreparable. Mientras tanto retomé mi carrera. Volví a escribir, a dar charlas, a contar mi historia en espacios donde nunca creí estar. Me invitaban a radios, a universidades, incluso a congresos de mujeres. Yo, la que alguna vez se sintió rota, ahora era una voz fuerte. En una de esas conferencias, una joven se me acercó. Tenía los ojos llorosos y me dijo: «Gracias, tu historia me salvó. Iba a volver con él, pero hoy decidí que merezco algo mejor». La abracé. No dije nada más, porque en ese momento entendí que todo el dolor había valido la pena. Pero justo cuando creía que lo peor había pasado, una noticia me sacudió. Él había sido detenido. No por mí, sino por su otra pareja. Ella también decidió hablar. Presentó pruebas. Denunció amenazas, violencia psicológica y acoso. Y su versión coincidía con la mía en muchos detalles. El patrón era claro, y al fin, la justicia no pudo ignorarlo. Me senté con mi hija. Le expliqué lo que había pasado, con palabras sencillas. Ella solo me miró y dijo: «Entonces ahora estamos más seguras, ¿verdad?». Le respondí que sí, y por primera vez lo sentí de verdad. No se trataba de castigar, se trataba de proteger, de sanar, de cerrar un ciclo, y aunque sabía que las cicatrices quedarían, ya no dolían como antes. Ahora eran parte de mi historia, una historia que, aunque empezó con una traición, se estaba escribiendo con coraje. Pasaron los meses. El proceso legal avanzaba lento, como todo en este sistema, pero constante. Yo seguía con mi rutina. Trabajo, escuela, casa. No había espacio para distracciones, pero también aprendí a darme pausas. A salir con amigas, a leer un libro en silencio, a tomar café mirando por la ventana sin pensar en nada. Esos momentos pequeños se volvieron sagrados. Mi hija empezó a dormir sin interrupciones. Ya no preguntaba por su padre. En cambio, me preguntaba por mí. Si estaba cansada, si era feliz. Le decía que sí, y era verdad. Porque incluso con todo lo vivido,
Había encontrado una nueva forma de vivir, más consciente, más presente. Una mañana recibí una notificación del juzgado. La audiencia final había sido fijada. Me senté en silencio con el documento entre las manos. Lo leí una y otra vez. Sentí una mezcla extraña de nervios y alivio. Era el principio del cierre, el final de ese capítulo oscuro. Cuando llegó el día, me vestí con sencillez, pero con dignidad. Llevaba mi cabello recogido, un vestido sobrio y mi carpeta con documentos. No iba a una guerra, iba a defender mi paz. Él estaba allí, al otro lado de la sala, con la mirada baja. Ya no quedaba nada del hombre que una vez conocí, solo una figura vencida por sus propias decisiones. El juez fue claro. Dictó la sentencia con voz firme. Orden de alejamiento permanente. Custodia completa para mí. Régimen supervisado si algún día quería ver a su hija. Cuando salí de allí, no lloré. Tampoco reí. Solo caminé despacio, sintiendo cada paso como una victoria. Al llegar a casa, mi hija me esperaba con un dibujo. En él estábamos ella y yo, tomadas de la mano bajo un cielo azul. Me lo entregó con una sonrisa tímida y me dijo: «Este es nuestro final feliz». Y yo, por primera vez en mucho tiempo, supe que tenía razón. Pensé que el capítulo había cerrado, pero la vida tenía más lecciones que darme. Después del juicio, muchos creyeron que mi historia había terminado. Pero la realidad era otra. El verdadero reto empezaba ahora. No solo debía mantenerme firme para mí y para mi hija, sino reconstruir una vida sobre ruinas emocionales. Empecé terapia individual. Sabía que había cosas dentro de mí que aún dolían. Me costaba confiar. Me costaba soltar el control. Me costaba aceptar que, aunque había vencido, también estaba rota en partes que no se veían. Mi terapeuta me habló de los traumas invisibles, de cómo los abusos emocionales dejan heridas que no sangran, pero que arden cada vez que algo las roza. Y así fue como entendí que sanar no era olvidar, ni negar lo vivido, sino aprender a vivir con ello sin que duela todo el tiempo. Pasaron los días, y poco a poco, mi casa comenzó a sentirse como un hogar otra vez. Cambié los muebles, pinté las paredes, planté flores en el jardín. Cada pequeño cambio era una declaración. Aquí empieza algo nuevo. Un domingo por la tarde, mientras cocinaba con mi hija, ella me miró y dijo: «Mamá, ya no estás triste». Y era cierto. No era felicidad plena, pero tampoco había tristeza constante. Era paz. Esa paz que llega cuando dejas de luchar contra el pasado y empiezas a abrazar tu presente. Volví a la universidad. Había postergado mi tesis por años. La retomé con pasión, escribiendo sobre resiliencia femenina, sobre cómo las mujeres vuelven a levantarse después de las tormentas. Cada página era parte de mi sanación. Cada palabra, una prueba de que estaba avanzando. En una de las clases conocí a alguien. No lo estaba buscando. No pensaba en amor. Pero su forma de escuchar, de respetar mis silencios, de no apresurarme a nada, me hizo sentir segura. Por primera vez, alguien no quería salvarme ni completarme, solo acompañarme. Y eso fue suficiente para abrir una rendija en mi corazón. No fue fácil. Hubo dudas, miedos, pesadillas antiguas que amenazaban con volver. Pero él no se fue. Supo esperar. Supo entender. Y eso me enseñó que el amor sano no lastima, no exige, no invade. Simplemente está. Le conté mi historia. Toda. Sin adornos. Sin pausas. Y cuando terminé, solo me tomó la mano y dijo: «Gracias por confiar en mí. No sé si esto funcionará, pero sé que no voy a hacerte daño». Y en ese momento, sentí que algo dentro de mí sanaba un poco más. Mi hija lo conoció meses después. Él fue amable, paciente, sin forzar la cercanía. Jugaban en el jardín, hacían dibujos, compartían risas pequeñas. Y un día, ella se acercó y me susurró: «Él sí parece bueno». Fue entonces cuando entendí que no solo yo estaba sanando, ella también. Y eso, más que cualquier cosa, era mi mayor triunfo. Con el tiempo, aprendí a no tener miedo de ser feliz, a no mirar hacia los lados esperando el golpe, la traición, la caída. Aprendí a disfrutar el café caliente, los mensajes espontáneos, las manos tibias que no buscan dominar.
Aprendí que merezco amor, pero sobre todo, respeto. Mi ex intentó apelar la sentencia, pero ya no tenía fuerza, ni pruebas, ni aliados. La justicia confirmó su decisión. Y con eso, sentí que una puerta se cerraba para siempre. Una noche, soñé con él. Estábamos en la casa antigua, pero vacía. Me hablaba, pero yo no podía oírlo. Solo veía sus labios moverse. Y entonces entendí. Ya no tenía poder sobre mí. Me desperté en paz. Mi hija creció fuerte, sensible, inteligente. Nunca hablé mal de su padre, pero tampoco escondí la verdad. Le enseñé que la valentía no es gritar, sino mantenerse firme, que el amor no duele y que el respeto no se negocia. Un día, mientras caminábamos por el parque, ella me dijo: «Mamá, cuando sea grande quiero ser como tú». Y yo, con los ojos llenos de lágrimas, solo pude decirle: «Y yo quiero que seas aún mejor». Publicaron mi tesis. Recibí una invitación para presentarla en otro país. Dudé en ir, pero mi hija me animó. «Ve, mamá. Es tu sueño. Yo estaré bien», me dijo con una madurez que me conmovió. Viajé. Y en ese viaje, entendí que el mundo seguía esperándome. En el escenario, frente a cientos de personas, conté mi historia una vez más. No tembló mi voz. No bajé la mirada. Y cuando terminé, los aplausos no eran para una víctima. Eran para una mujer que se había reconstruido desde las cenizas. Hoy, cuando miro atrás, no lo hago con rabia. Lo hago con gratitud. Porque todo lo vivido me trajo hasta aquí. Y aunque nadie merece sufrir, todos merecemos volver a vivir. Con fuerza, con esperanza, con dignidad, la vida. Poco a poco, volvió a la calma. Pero no era la misma calma de antes. Era una nueva, construida sobre ruinas, más consciente, más verdadera. Había aprendido a leer el silencio, a escuchar mi intuición, a confiar en mí misma por encima de todo. Mi hija crecía rodeada de amor. Cada día la veía más fuerte, más libre. Se reía con ganas, hacía preguntas curiosas, y me abrazaba como si supiera que por mucho tiempo fuimos solo ella y yo contra el mundo. En sus ojos ya no había miedo, y en los míos ya no había sombra. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, me dijo: «Mamá, cuando sea grande quiero ser valiente como tú». Me detuve por un segundo. La miré, conmovida, y le respondí: «Tú ya eres más valiente de lo que yo fui a tu edad». Y en ese instante supe que, aunque todo dolió, valió la pena. Empecé a escribir un libro. No era solo mi historia, era la historia de muchas mujeres que me escribieron, que compartieron sus heridas, que me confiaron sus secretos. Cada palabra que escribía era un acto de reparación, una forma de decirles: «No estás sola. Yo también pasé por eso». Y salí. El proceso fue sanador. Lloré mientras escribía algunos capítulos, me reí con otros, y en algunos simplemente me quedaba mirando la pantalla, recordando momentos que creía haber olvidado. Pero no eran olvido. Eran cicatrices que aún estaban ahí, esperando ser reconocidas. Cuando terminé el manuscrito, lo envié sin expectativas. Solo quería que estuviera afuera, que flotara en el mundo. No esperaba respuesta inmediata, pero unas semanas después recibí una llamada de una editorial. Querían publicarlo. Y no solo eso, querían que formara parte de una colección sobre resiliencia femenina. Lloré. Otra vez. Pero esta vez, de alegría. La primera presentación del libro fue íntima, en una pequeña librería de barrio. Había mujeres de todas las edades. Algunas llegaron con amigas, otras solas. Muchas lloraron. Me abrazaron. Me contaron sus historias. Sentí que habíamos creado un espacio seguro, real, necesario. A la salida, una mujer mayor se me acercó. Tenía el cabello blanco y las manos temblorosas. Me tomó del brazo y me dijo: «Tú escribiste lo que yo nunca me atreví a decir. Gracias». Ese momento me marcó, porque entendí que sanar no tiene edad, y que cada voz que se levanta ayuda a liberar a muchas más. El libro se fue extendiendo. Llegó a otros países, fue traducido, y de pronto me vi en entrevistas, en medios, hablando frente a cámaras, contando mi historia una y otra vez. Y aunque a veces dolía, también liberaba. Porque cada vez que hablaba, la vergüenza se hacía más pequeña,
y en su lugar crecía la fuerza. Pero con la exposición también volvieron las críticas, comentarios crueles, mensajes anónimos, burlas. Algunos decían que exageraba, que buscaba fama, que mentía. Al principio me afectó, me cuestioné, dudé, pero luego recordé quién era, todo lo que viví, todo lo que enfrenté. Y me repetí, la verdad no necesita defensa, solo constancia. Y así seguí, con pasos firmes, con voz clara, porque ahora ya no hablaba solo por mí, hablaba por mi hija, por mi madre, por mis abuelas, por cada mujer que alguna vez fue silenciada. Mi historia no era perfecta, pero era mía. Y eso, para mí, ya era suficiente. Con el tiempo fui entendiendo que no todas las batallas se ganan con gritos ni con fuerza. Algunas se ganan con paciencia, con coherencia, con la capacidad de sostenerse cuando todo alrededor se cae. Y yo lo había hecho. No por venganza, no por revancha, sino por amor propio. La publicación del libro trajo también invitaciones a escuelas, a centros comunitarios, a espacios donde las historias como la mía podían sembrar esperanza. Una tarde, en una charla en un colegio, una adolescente se levantó y dijo con voz temblorosa: «Yo también pasé por algo así, y nunca se lo conté a nadie». La sala quedó en silencio. Me acerqué, le di la mano y le dije: «Hoy lo hiciste, y eso ya es un comienzo». Nunca subestimé la fuerza de una palabra, de un gesto, de una historia compartida. Por eso seguí. Incluso cuando el cansancio pesaba, cuando la exposición quemaba, cuando la duda regresaba. Porque cada mensaje de agradecimiento, cada abrazo sincero, cada mirada de complicidad eran combustible para seguir adelante. Mi hija creció viendo a una madre que cayó y se levantó, que lloró y también rió, que no fue perfecta, pero fue valiente. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue el mayor legado que pude darle. Una noche, ya más grande, me abrazó fuerte y me dijo: «Gracias por no rendirte, gracias por quedarte conmigo». Y ahí supe que lo había hecho bien. A veces, en el silencio de mi habitación, repaso todo lo vivido, las lágrimas, los miedos, las decisiones, los días oscuros. Y aunque duele recordar, también me reconcilia con mi historia. Porque cada paso que di me trajo hasta aquí. Y hoy, al mirar atrás, no veo una víctima. Veo una mujer que eligió escribir su propio final. Los días, tranquilos, comenzaron a parecer normales. Después de tanto dolor, de tantos juicios y batallas internas, era extraño despertar sin miedo, sin sobresaltos. El silencio ya no dolía. Ahora era refugio. Y en esa calma empecé a conocerme de nuevo. Fueron los pequeños detalles los que me devolvieron la vida. Tomar café sin prisa, caminar descalza por la casa, ver una película sin pensar en el pasado. Mi hija me miraba con nuevos ojos, como si descubriera en mí una versión diferente. Una madre más libre, más presente, más en paz. Decidí empezar a estudiar otra vez. No por necesidad, sino por deseo. Tomé un curso de psicología con enfoque en trauma. Quería entender mejor lo que había vivido y también ayudar a otras a entenderlo. Las clases me absorbían. Leía hasta la madrugada. Tomaba apuntes con pasión. Me sentía viva. Fue en ese curso donde conocí a Clara, una mujer fuerte por fuera, pero con grietas muy parecidas a las mías. Compartimos historias, silencios, lágrimas. Nos hicimos amigas sin darnos cuenta. Y en esa amistad también encontré un nuevo tipo de sanación. No era el amor romántico, era el amor que nace del entendimiento, del acompañamiento genuino. Un día, Clara me dijo: «Deberíamos hacer algo con todo esto. Un espacio seguro, para mujeres, para nosotras». Y así nació la idea. Una asociación sin fines de lucro. Un lugar donde nadie tuviera que explicar su dolor, donde simplemente se pudiera respirar sin miedo. Empezamos con nada. 2 sillas, una sala prestada y mucha voluntad. Pero poco a poco llegaron otras, mujeres con historias distintas, pero con un punto en común: el deseo de sanar. Algunas hablaban desde el primer día, otras tardaban semanas en decir una palabra, pero todas, sin excepción, se miraban unas a otras como si se reconocieran desde siempre. La organización creció. Nos donaron libros, colchones, pinturas. Una psicóloga se ofreció a dar terapias gratuitas.
un abogado a brindar asesoramiento. Y nosotras seguíamos ahí, día tras día, sosteniendo, acompañando, aprendiendo. Mi hija se convirtió en voluntaria. Pintaba con los niños que llegaban con sus madres, ayudaba a organizar actividades. Me miraba con orgullo, y yo a ella con gratitud. Habíamos recorrido un camino difícil, pero juntas. Y ese lazo ya no lo rompía nadie. Una tarde recibí una carta. No era una amenaza, ni una disculpa. Era un mensaje breve de su parte. Solo decía, gracias por no destruirme. Hoy entiendo todo. No supe si reír o llorar. No respondí. No por orgullo, sino porque ya no necesitaba hacerlo. Había cerrado ese capítulo sin necesidad de revancha. Al cerrar la carta, la guardé en una caja. No por nostalgia, sino por memoria. Porque olvidar no es sanar. Sanar es recordar sin dolor. Y yo, al fin, podía hacerlo. Clara y yo decidimos llevar el proyecto a nuevos lugares. Organizamos talleres en pueblos pequeños, donde muchas mujeres no sabían que tenían derechos, donde el miedo se heredaba de madre a hija. Allí entendimos que la violencia no siempre tiene gritos, a veces tiene silencios largos y miradas apagadas. Recuerdo a una joven de apenas 17 años que vino después de una charla. Me tomó de la mano y me dijo, no quiero terminar como mi madre. Ayúdame a salir. Su voz era baja, pero firme, y entendí que ella no necesitaba respuestas mágicas. Solo necesitaba que alguien la mirara con fe. Cada historia que escuchábamos era un espejo, un recordatorio de que sanar es posible, pero también de que el camino duele. Algunas mujeres regresaban a sus agresores. No las juzgábamos, las esperábamos. Sabíamos que cada una tiene su propio tiempo, y que a veces, el simple hecho de saber que hay un lugar seguro puede salvar una vida. Una noche de invierno, celebramos nuestro primer aniversario como organización. Era un acto simple, con café y pan casero, pero estaba lleno de emoción. Una de las mujeres más calladas tomó el micrófono y dijo, hace un año no sabía cómo volver a respirar. Hoy estoy viva, y es gracias a ustedes. Nadie contuvo las lágrimas. Era el mejor premio que podíamos recibir. Ese mismo mes, recibimos una subvención del municipio. Pequeña, pero significativa. Con eso pudimos alquilar un lugar más amplio, con salas para terapia, espacios para niños y una cocina donde las mujeres podían aprender oficios. Era más que un refugio. Era una casa. Un hogar para las que no lo tenían. Yo seguía escribiendo. Ya no solo historias. También manuales, guías, recursos. Cada frase era pensada para acompañar, para sostener, para decir, tú puedes. Porque sí, todas podían. Algunas tardarían más, otras menos, pero todas, con el apoyo correcto, podían reconstruirse. Y entre cada historia compartida, entre cada logro pequeño o grande, entre cada abrazo sincero, yo también seguía sanando. Porque el dolor compartido pesa menos. Porque cuando una mujer sana, abre la puerta para que muchas más lo hagan también. Estaba decidida a cambiarlo todo. Ya no era la misma chica ingenua que soportaba humillaciones en silencio. Esta vez, el destino jugaría a mi favor. Pero tenía que actuar con inteligencia. La traición de mi hermana no solo destrozó mi corazón, también encendió una chispa dentro de mí. Una chispa de fuerza, de propósito. Sabía que no podía contar con nadie más. Ni con mi madre, que siempre favoreció a Lucía, ni con mi padre, que prefería mantenerse al margen. Tampoco con mis antiguos amigos, que desaparecieron cuando más los necesité. Solo me tenía a mí. Y eso, curiosamente, era suficiente. Lo primero que hice fue cortar todos los lazos. Cambié mis contraseñas, eliminé a Lucía de mis redes sociales, cancelé suscripciones y cerré la cuenta bancaria que compartíamos. No iba a dejar ni una sola puerta abierta. Pero eso era solo el principio. El verdadero plan no era solo alejarme, sino hacer que se diera cuenta de lo que había perdido. Que sintiera, como yo, el vacío. Me inscribí en un curso intensivo de liderazgo. Usé los ahorros que había juntado trabajando medio tiempo, dinero que Lucía solía despreciar. Pero ese curso fue el inicio de algo más grande. Allí conocí a personas nuevas, personas que no sabían nada de mi historia y me trataban como a una igual, personas que me vieron como soy,
Una mujer herida, sí, pero con un potencial inmenso. Me hicieron sentir viva. Por primera vez en mucho tiempo, reía sin fingir. Y allí conocí a Leo. Leo era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. Amable, atento, profundo. Tenía su propia historia de dolor, de traición, de reconstrucción. Se había levantado después de perderlo todo. Nos entendimos desde el primer momento. Nuestras conversaciones eran naturales, sinceras. Cuando reíamos juntos, el mundo se detenía. No fue un flechazo. Fue algo que se construyó, paso a paso, con respeto. No le conté todo de inmediato. Quería que conociera a la mujer que soy ahora, no a la que se rompió. Pero poco a poco le fui abriendo el corazón. Mis heridas, mis dudas, mis sueños. Y él siempre escuchaba, con paciencia, con cariño. Mientras tanto, Lucía notó mi silencio. Primero me escribió con arrogancia. Luego, con sarcasmo. Al final, con desesperación. Pero no respondí. Cada palabra suya era una cadena menos. Cada silencio mío, una victoria. Un día, caminando por el campus con Leo, la vi, sola, sentada en una banca, con la mirada perdida. Ya no era la Lucía altiva, era otra. Se le notaban las ojeras, la tristeza, el desgaste. Leo notó que me detuve. ¿La conoces? Sí, era mi hermana. No dijo nada más. Tomó mi mano, y seguimos caminando. En ese instante lo comprendí. No necesitaba verla caer. Mi fortaleza no dependía de su miseria. Yo estaba creciendo por mí misma. Pero el destino aún tenía planes. Esa semana, recibí una invitación a una gala universitaria. Una ceremonia para premiar a estudiantes destacados. Y para mi sorpresa, mi nombre figuraba entre los finalistas por el proyecto que presenté. Una red de apoyo a jóvenes que sufrieron traiciones familiares. Lucía también estaba invitada. Sería nuestra primera aparición pública desde todo el escándalo. Pero ya no me daba miedo. El día del evento, me arreglé con esmero. No para competir con ella. Lo hice por mí. Usé un vestido rojo intenso, guardado por años para una ocasión especial. Esa lo era. Al llegar, sentí todas las miradas sobre mí. Pero no por el vestido, sino por cómo me sentía, segura. Leo estaba a mi lado, elegante, orgulloso, tomándome de la mano. Lucía me vio, y en su mirada no había rabia, sino confusión. Tal vez arrepentimiento. Pero ya era tarde. Durante la ceremonia, los discursos pasaban entre aplausos. Y cuando anunciaron al ganador de mi categoría, escuché mi nombre. Me levanté. Crucé el salón. Subí al escenario. Recibí el reconocimiento. Pero lo más importante fue lo que dije. Este proyecto nació del dolor, pero también del amor. Porque incluso las heridas más profundas pueden transformarse en fuerza si decidimos que no nos definan. El aplauso fue ensordecedor. Pero más fuerte aún fue ver entre el público una figura familiar que bajó la mirada y salió del salón. Era Lucía. Y por primera vez, sentí que mi historia realmente estaba comenzando. Después del evento, mi vida tomó un nuevo rumbo. No era solo el premio, ni la ovación, ni siquiera el discurso. Era la sensación interna de haber cerrado un ciclo, de haber sanado una herida abierta durante años. Y aunque Lucía había salido del salón sin decir palabra, algo me decía que no era el final entre nosotras. No aún. Los días siguientes fueron de calma. Volví a mis clases, a mi proyecto, a mi rutina. Leo y yo empezamos a salir oficialmente, aunque todo fluyó con tanta naturalidad que parecía que siempre habíamos estado juntos. Mis noches ya no eran invadidas por insomnio ni ansiedad. Dormía en paz. Soñaba en grande. Y por primera vez en años, no me sentía sola. Pero una mañana, al salir de clase, la vi esperándome afuera del edificio. Lucía, de pie, con los brazos cruzados, visiblemente nerviosa. Había perdido peso. Su rostro mostraba señales claras de angustia. Me detuve, y ella dio un paso hacia mí. «¿Podemos hablar?», dijo con voz temblorosa. Por un instante, dudé. Parte de mí quería darle la espalda. Pero otra parte, necesitaba escucharla. No por ella, por mí, para cerrar todo de verdad. Asentí en silencio y caminamos hasta una banca vacía. Nos sentamos. El silencio pesaba,
Ella miraba al suelo. No tengo excusas, empezó. Solo, quiero decirte que lo siento, que me duele lo que hice, y que si pudiera volver atrás, lo cambiaría todo. No respondí. La observaba, no con rabia, sino con la serenidad de quien ya no necesita vengarse. Ella siguió hablando, con la voz quebrada. Pensé que te tenía segura, que siempre ibas a estar ahí, perdonándome todo. Estaba acostumbrada a que tú fueras la que cedía, la que aguantaba. Y cuando vi que ya no me respondías, me di cuenta de que te había perdido de verdad. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no buscaba compasión. Era sincera. Por primera vez, Lucía hablaba sin máscaras. Papá me dijo que te vio en la gala, que se sintió orgulloso, y que yo debería aprender de ti. Creo que esas palabras me dolieron más que cualquier castigo. Mencionó a papá. Eso me sorprendió. Nunca fue un hombre de muchos gestos. Pero el hecho de que hubiera notado mi esfuerzo me conmovió. ¿Por qué ahora? Pregunté finalmente. Lucía respiró hondo. Porque no puedo vivir con esta culpa. Porque perdí a la única persona que me conocía de verdad. Y porque, aunque no merezca tu perdón, necesito pedirlo. Sus palabras resonaban con una mezcla de tristeza y verdad. Pero también entendí algo muy claro. No estaba ahí para salvarla. Ya no era mi misión curar sus errores. Yo había crecido. Había avanzado. No te odio, Lucía, le dije al fin. Pero tampoco puedo olvidar. Lo que hiciste dejó marcas. Y aunque no te deseo mal, no quiero que vuelvas a ser parte de mi vida como antes. Ella asintió conteniendo el llanto. Lo entiendo. De verdad. Nos quedamos en silencio un largo rato. Y entonces me levanté. No como una victoria, sino como una liberación. Cuídate, le dije. Tú también. Y me fui. Aquella fue la última vez que la vi. Después supe que se mudó a otra ciudad, que empezó terapia, y que trataba de rehacer su vida. Me alegra por ella. Pero más me alegra por mí. Porque finalmente pude seguir adelante sin cargar culpas ajenas. Con el paso de los meses, mi proyecto creció. Fue reconocido por una fundación internacional, lo que me permitió presentarlo en otras universidades. Di charlas, conocí a más personas que también sanaban. Mi historia dejó de ser una herida para convertirse en inspiración. Leo y yo seguimos construyendo algo hermoso. No perfecto, pero real. Con respeto, con escucha, con amor. No le temo al futuro, porque ya sobreviví al pasado. A veces, la vida no te da justicia inmediata, pero sí te da oportunidades. Y si las tomas con valentía, puedes convertir el dolor en algo mucho más poderoso, libertad. Y ahora que camino con la cabeza en alto, sé que nada ni nadie puede detenerme, porque aprendí que incluso la traición más cruel puede ser el comienzo de tu mejor versión.